Para este problema de maximización tenemos la función objetivo, la cual es z igual a 3x1 más 5x2. Tenemos las siguientes restricciones, o sea que esta función objetivo está sujeto a que x1 es menor o igual a 4, 2x2 es igual o menor a 12, 3x1 más 2x2 es igual o menor a 18. Estas restricciones son para la función objetivo, en el cual se resolverá mediante el método simplex. Lo primero que vamos a hacer es estandarizar las restricciones. Eso quiere decir que las vamos a igualar a sus correspondientes cofactores y agregarle las variables de holgura. Entonces x1 igual a 4, 2x2 igual a 12, 3x1 más 2x2 igual a 18. En la primera restricción le vamos a sumar la primera variable de holgura, que la vamos a llamar S1. En la segunda restricción le sumaremos la variable de holgura número 2, S2, y en la tercera la número 3, S3. Los demás valores que quedan en blanco para correspondientes serían 0. Entonces aquí sería más 0 S2 más 0 S3. Aquí sería 0x1 más 2x2 más 0 S1 más S2 más 0 S3, que sería 3x1 más 2x2 más 0 S1 más 0 S2. Ahora bien, vamos a estandarizar la función objetivo. La función objetivo quedaría z igual a 3x1 más 5x2 más 0s1 más 0s2 más 0s3, y eso lo igualaremos a 0 por el momento. Aquí tenemos el cuadro o la tabla simplex, la cual está conformado por CJ, la cual son los coeficientes de la función objetivo. Recordemos que era 3x1, 5x2, 0s1, 0s2 y 0s3. Tenemos la base, que son las variables de holgura, que en este caso serían S1, S2 y S3. Tenemos el C sub B, que son los coeficientes de las variables de holgura o de las variables de la base, los cuales son 0, 0 y 0. Tenemos por este lado de aquí, tenemos la columna B, la cuales son los valores iniciales de S1, S2 y S3 cuando x1 y x2 vale 0. Si x1 y x2 vale 0, entonces z también vale 0. Por lo tanto, S1 corresponde al valor de la primera restricción, sería 4. El valor de S2 sería 12 y el valor de S3 sería 18. Ahora bien, para calcular el valor de z, nosotros multiplicamos la columna CB por la columna B y se suman entre sí. Entonces 0 por 4 más 0 por 12 más 0 por 18 nos da un valor que z es 0. Ahora en este campo en blanco, en el centro de la tabla simplex, se pondrán las restricciones. La primera restricción decía que el valor de x1 era 1,
en X2 no había, entonces se pone un 0, en S1 era 1, S2 y S3 eran 0. Ahora la segunda restricción, en X1 no había, en X2 era 2, S1 era 0, 1 y 0. Y para la restricción número 3, para el valor de X1 era 3, el valor de X2 era 2, el valor de S1 y S2 era 0 y el valor de S3 era 1. Ahora vamos a calcular esta fila de aquí que corresponde a C sub J promedio, que se calcula mediante el C sub J, en este caso el de la primera columna sería el 3, menos 0 por 1, menos 0 por 0, menos 0 por 3, es decir, 3 menos 0 por 1, menos 0 por 0, en el cual es la columna B, o la columna donde estamos calculando, menos 0 por 3, y esto nos da un valor de 3. Y así para las demás columnas, 5 menos 0 por 0 por 0 por 2, eso da 5, aquí da 0, 0 y 0. Entonces vamos a determinar la variable que entra en la base, o es decir, la columna pivote. Como estamos en un problema de maximización, vamos a buscar en C promedio sub J el valor mayor para maximizar. El valor mayor sería en este caso 5, por lo tanto esta de aquí es la columna pivote y la variable que entra va a ser X2. Ahora vamos a determinar la variable que sale. En este caso vamos a hacer un procedimiento en el cual vamos a agarrar el coeficiente de B y lo vamos a dividir entre los coeficientes correspondientes de la columna pivote, excepto en esta fila de S1, ya que 4 entre 0 es infinito, se indefine ese número. Por lo tanto, solo vamos a tomar estos dos. Entonces tenemos 2 entre 2, que es este 12, entre el 2 de la columna pivote, el 6, y 18 entre 2, que es el 9. En este caso vamos a tomar el de menor grado, que sería el 6. Entonces, esta de aquí va a ser la fila pivote y la variable que va a salir de la base va a ser S2. También encontramos aquí, donde se cruzan la fila y la columna, el elemento pivote, que es el número 2. Entonces ahora vamos a volver a armar la misma tabla simplex, los valores de CJ, que son los coeficientes de la función objetivo, quedan igual, al igual que las variables X1, X2, S1, S2 y S3. En la tabla anterior ya hemos visto que la columna pivote o la variable que entra va a ser X2, la variable S1 queda igual y la variable que iba a salir era S2, entonces la que entra es X2 y S3 se queda igual. Ahora vamos a rellenar la columna CB, el valor de S1 es 0, el valor de X2 lo podemos encontrar aquí, es 5, y el valor de S3 es 0. Al igual los valores ahora vamos a encontrar, los valores de las restricciones. No son los mismos valores, ya que se tienen que encontrar los nuevos valores de las restricciones. Lo primero que vamos a hacer es convertir el elemento pivote en un 1. Por lo tanto, vamos a agarrar la fila pivote, que es esta de aquí. Esta es la fila pivote y la vamos a dividir entre 2, o entre el elemento
pivote, que el elemento pivote para este caso, para este ejemplo, va a ser 2. Entonces tenemos 0 entre 2 es 0, 2 entre 2, que era el elemento pivote, va a ser 1, 0 entre 2, 0, 1 entre 2, 1 medio, 0 entre 2, 0, y 2 entre 2, 6. Ahora vamos a convertir la fila de la S1 y la fila de la S3 en la columna X2 ceros, es decir, que yo necesito aquí y aquí ceros, pero si nosotros cambiamos estos valores por 0, todos los valores restantes también se van a cambiar. Por lo tanto, recurrimos a la eliminación gaussiana. Por lo tanto, vamos a usar la fórmula de eliminación gaussiana, la cual dice que yo voy a agarrar el opuesto del número, en este caso aquí era un 2, entonces el opuesto de 2 es menos 2 por la nueva fila pivote. La nueva fila pivote es esta, 0, 1, 0, medio, 0 y 6, y le vamos a sumar la fila donde estaba el 2 positivo, que era la S3. Entonces le vamos a sumar la fila de la S3. Entonces, haciendo la operación, tenemos menos 2 que multiplica a la fila pivote, que es 0, 1, 0, 1 medio, 0 y 6, cerramos el paréntesis, y le vamos a sumar la fila de la S3, la del anterior cuadro, la cual es 3, 2, 0, 0, 1 y 18. Por lo tanto, aquí lo vamos a sumar. Entonces vamos a hacer las operaciones. Menos 2 por 0, 0, más 3, 3, menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0, menos 2 por 0, 0, más 0, 0, menos 2 por 1 medio, menos 1, más 0, es menos 1, menos 2 por 0, 0, más 1, 1, y menos 2 por 12, menos 2 por 6 es 12, más 18, menos 12, menos 6. Entonces tenemos esta nueva fila. Esta va a ser la nueva fila de la S3. Ahora bien, entonces estos valores los vamos a poner aquí: 3, 0, 0, menos 1, 1 y 6. Ahora en la fila de la S1 ya teníamos el 0 aquí, entonces no tenemos que cambiarla, queda 1, 0, 1, 0, 0 y 4. Ahora bien, vamos a encontrar los valores de la C sub J promedio. Al igual que el ejemplo anterior, el cuadro anterior, es el valor del x1 menos 0 por 1 menos 5 por 0 menos 0 por 3. Esto da un valor de 3. Ahora, 5 menos 0 por 0 es 5, menos 5 por 1, eso es 5, 5 menos 5, 0. El otro valor da 0. El otro valor da es 0,
menos 0 por 0, menos 5 por 1 medio, menos 0 por menos 1. Y eso da un valor de menos 5 medios. Y el último valor también da 0. Ahora vamos a encontrar el valor de z. Z al igual es la columna CB por la columna B, sumándola. 0 por 4, 0, más 5 por 6, más 0 por 6. Y eso da un valor de 3. La tabla simplex o este ejercicio no ha terminado, ya que como estamos en un método de maximización, todos los valores en C sub J promedio tienen que ser negativos o ceros. En este caso tenemos un 3, el cual es positivo, por lo tanto tenemos que volver a realizar el mismo procedimiento. Averiguamos en la columna pivote, que es el elemento mayor, en este caso es este. Esta va a ser la variable que va a entrar a la base, x1, y encontramos o determinamos el valor o la variable que va a salir. Entonces, al mismo procedimiento, entonces tenemos 4 sobre el elemento pivote, la columna pivote, eso es 4. Este 6 no lo podemos dividir entre 0, entonces lo omitimos, y este 6 entre este 3 nos da un valor de 2. Entonces, este 2 es el elemento menor, por lo tanto, esta es la fila pivote y el elemento que va a salir de la base. También nos queda registrado el nuevo elemento pivote, que en este caso va a ser 3. Ahí. Entonces ahora tenemos estos los nuevos valores. La S1 todavía continúa en la base, la X2 continúa en la base, la variable S3 sale de la base y entra la X1. Ahora el valor de S1 es 0, el valor de X2 es 5 y el valor de X1 lo podemos ver aquí arriba, es 3. Ahora vamos a determinar el elemento pivote que vamos a convertir en un 1. El elemento pivote en la otra matriz era 3. Entonces vamos a agarrar la fila pivote y la vamos a dividir entre 3. Entonces tenemos que 3 entre 1, 3 entre 3 es 1, 0 entre 3, 0, 0, menos 1/3, 1/3 y 2. Ahora vamos a convertir los valores encima de este 1, que es la columna pivote, en ceros. El de la fila de X2 ya tenía un 0, entonces la volvemos a copiar. Y el de la fila S1 teníamos un 1 en la columna pivote de la tabla anterior. Entonces vamos a agarrar el opuesto, menos 1, la vamos a multiplicar por la nueva fila pivote, que es 1, 0, 0, menos 1/3, 1/3 y 2, y a eso le vamos a sumar la fila de la S1 de la tabla anterior. 1, 0, 1, 0, 0 y 4, y esto se suma. Ahora vamos a realizar los procedimientos. Menos 1 por 1, menos 1 más 1, 0, 0, 1, menos 1 por menos 1/3 es 1/3 más 0, 1/3, menos 1/3, y menos 1 por 2 más 4 es 2. Entonces esto va a ser la nueva fila de la S1. 0, 0, 1, 1/3, menos 1/3 y 2.
Ahora vamos a calcular el valor de z. Z nos quedaría que es 0 por 2 más 5 por 6 más 3 por 2. Eso nos da un valor de 36. Ahora vamos a calcular la fila de la C sub J promedio. Al igual que antes va a ser 3 menos 0 por 0 menos 5 por 0 menos 3 por 1. Eso nos da un valor de 0. 5 o menos 0 por 0 menos 5 por 1 menos 3 por 0. Eso nos da un valor de 0. Eso nos da un valor de 0. Ahora tenemos 0 menos 0 por 1/3 menos 5 por 1/2 menos 3 por menos 1/3, y eso nos va a un valor de menos 3/2. Y la última columna, la de la S3, tenemos 0 menos 0 por 1 menos 1/3 menos 5 por 0 menos 3 por 1/3, que eso nos da un valor de menos 1. Ahora bien, ya que todos los elementos de la C sub J promedio son ceros y negativos, ya terminamos con el proceso del método simplex. Ahora simplemente tenemos que averiguar los valores de x1, x2 y de z. Para ello nos enfocamos aquí en la tabla. Aquí tenemos la variable S1, la cual cuando bajamos por aquí y nos encontramos el 1, nos vamos directo a la columna B. Entonces viene aquí y nos encontramos el 1 y nos vamos a la columna B. Nos encontramos con el valor 2. Entonces eso nos dice que x1 es igual a 2. Ahora nos vamos a la variable x2 y cuando nos encontramos el 1 nos vamos para la columna B y nos dice que x2 es igual a 6 y el valor de z ya lo habíamos encontrado. Entonces la solución va a ser x1 igual a 2, x2 igual a 6 con una z de 36.